tus discípulos día con día y crecer más, porque aunque no llegamos a la medida del varón perfecto, mi Rey, tú nos ayudas día con día para poder servirte mejor, Señor. En este momento, ayuda a nuestras mentes y corazones a ser receptivas de tu palabra, mi Dios, y que salgamos de este lugar lleno de tu palabra para poder ponerla en práctica aún más, mi Dios. Te agradecemos por todo lo que ya has hecho en esta semana laboral, mi Dios, pero en este momento vamos a reposar en ti, mi Rey. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Antes que se siente, tome su Biblia y vamos a ir al libro de Santiago. Al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5. Cuando lo tenga me lo indica con un amén. Como tema a este mensaje le he puesto las pruebas y su fruto. Santiago 1:5, y dice la palabra: honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Muy bien, ¿pueden sentarse, hermanos? Vamos a meditar en este capítulo primordialmente, va a ser el capítulo clave, pero el libro de Santiago en general es un libro que nos habla, incluso se le llama el Proverbios del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Santiago toma su tiempo para explicarnos de que la fe es la que nos trajo al Señor, que por medio de la fe fuimos salvos, pero va mucho más allá el ser un creyente y el ser un discípulo del Señor. No nos quedamos simplemente con una fe de brazos cruzados, sino que habla de una fe que también produce obras dignas de arrepentimiento. Y como jóvenes, como adultos y como creyentes en general, como iglesia, muchas veces nos encontramos, si no es que siempre, en una situación a la cual la Biblia en esta porción llama pruebas. Y regresemos al versículo 5 del mismo capítulo 1, y dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Lo pone así de fácil, y muchas veces no nos tomamos el tiempo de hacerlo. ¿Por qué? Porque no nos gusta no tener el control de nuestras vidas. Entonces, muy seguido nos podemos encontrar en la necesidad de ella, pero aunque está accesible, aunque es gratis, aunque el Señor la está ofreciendo a sus hijos, pero muchas veces nos rehusamos a buscar de la sabiduría de nuestro Señor. Y una de las bendiciones, se puede decir, o una de las cosas que ha venido a ser de utilidad para el creyente en medio de esta pandemia, en medio de el distanciamiento social, ha sido que, o no sé usted, pero ha venido mucho tiempo extra en nuestras manos. Hemos podido convivir más con la familia, pasar más tiempo, si bien usado, para buscar más de la presencia de Dios, para orar más, para leer más. Y este tiempo también ha venido para que nosotros nos podamos evaluar por medio de la palabra del Señor y podamos ver si nosotros estamos siguiendo y honrando y sirviendo a Dios de la manera que Él quiere ser servido, y que veremos en estos capítulos. Entonces, a la luz de la palabra, en esta noche nosotros saldremos evaluados, y si estamos haciendo la obra del Señor, la voluntad de nuestro Dios. El contexto, para que entendamos un poco más de la historia, este capítulo número 1 está hablando de lo que es pasar por la prueba. Y no está diciendo que algunos la pasarán, otros no. Leamos desde el versículo 2. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces nos está diciendo cuando nos hallemos en ella, que van a venir 100% seguro. Pero también está diciendo que Él ofrece su sabiduría en cada una de esas pruebas. No hay que pensar de que nuestro Dios es un Dios limitado. De ninguna manera. Tenemos un Dios que cada vez que nos encontremos en una prueba, Él nos está abriendo el trono de su gracia. Él nos está abriendo que vengamos en pos de Él y le pidamos de la sabiduría que no viene de este mundo. No es un conocimiento de este mundo, sino que es la sabiduría que llama Santiago de lo alto. Y el versículo número 5, que es el que leímos, Él nos manda a pedir sabiduría a Dios únicamente. No te manda a leer un libro de 10 pasos a ser un creyente exitoso, porque no lo existe.
lo único que existe es la palabra de Dios y ser un discípulo del Señor. Y eso no nos tarda un mes, un año, 10 años, nos tarda una vida entera para poder honrar al Señor como Él desea ser honrado. Y si le buscamos y le pedimos de su sabiduría, aunque no lo hagamos, van a venir situaciones que nos traerán a nuestras rodillas y se la tendremos que pedir, queramos o no queramos. Dice el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Cuando el Señor obra en nuestra vida, aunque nos haga falta todo lo demás, pero su paz está dentro de nosotros y Él está dentro de nosotros y con nosotros. Naturalmente, en una prueba, ¿cuál es nuestra primera reacción o nuestra primera petición? Le decimos al Señor que quite esa prueba de nuestra vida. O le decimos de que la podamos pasar más fácilmente, que no sea tan dolorosa como tenga que ser, pero al final del día el Señor va a obrar conforme a su soberanía. Amén. Y es algo doloroso, no solo el comprenderlo, pero también el aceptar de que el Señor obra conforme a su soberanía. Puede hacer de que Él obre como le he estado pidiendo, siempre y cuando mi oración esté alineada a su voluntad. Pero no me garantiza que va a ser a mi favor, sino lo que yo necesite en ese momento. Incluso cuando sintamos de que la sabiduría que le estamos pidiendo tarda y oramos y le pedimos y buscamos y estudiamos y no viene la respuesta, no quiere decir que el Señor no está escuchando. Simplemente a veces Él quiere que busquemos más de Él constantemente. Entonces, naturalmente, buscamos el favor, buscamos la respuesta a mi favor, a lo que yo deseo, pero Santiago nos está enseñando de que no, el Señor tiene una manera en que Él trabaja y así es como nosotros como creyentes debemos identificarnos que buscamos del Señor. La petición, se puede decir, más segura que podemos hacer, la oración que siempre será contestada, es pedirle de esta sabiduría a Dios. ¿Cuándo llegará? Podría ser instantáneamente si el Señor lo desea. Podría ser entre un par de horas, un día, una semana. Puede ser tan pronto cuanto Él quiera, pero también puede tardarse cuanto Él quiera. Por lo tanto, pero lo que tiene seguridad es de que llegará. Porque Él dice, leamos el versículo 4 y 5, dice, mas tenga la paciencia su obra completa, entonces se completará, para que seáis perfectos y cabales sin que no os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y sin reproche. Entonces, no existe cual situación, oración, cuando nosotros nos presentemos delante de Dios y le pidamos de esta sabiduría y Él diga que no, porque nuestro Dios es el dueño de todo, ese es el que provee todo, el que ha creado todo y es abundante en darnos de su sabiduría. Y cuando nosotros entendemos esta primera parte de este capítulo, nosotros podemos hacernos un par de preguntas como ¿Cómo debo responder cuando una situación viene a mi vida? O quizá podemos hacer, ¿cómo puedo glorificar a Dios en medio de una situación? ¿Por qué? Miremos más adelante. En el versículo 2, del capítulo 1, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cuándo fue la última vez que nos hemos gozado estando en medio de una prueba? No es algo que naturalmente viene a nosotros. No es algo que queremos hacer. Incluso se nos hace hasta un poco difícil querer y desear buscar de Dios en esos momentos. Pero la Biblia nos está mandando a entender de que en la prueba hay espacio para crecer. En la prueba hay espacio para crecer en Dios, en el entendimiento en Dios, en honrar a Dios, en haciendo las cosas correctamente. En de que aunque la situación se mire mal para nosotros, pero teniendo el gozo y la paz en el Señor, nosotros podemos estar tranquilos de que el Señor traerá esa respuesta a nuestra vida. Y el tomar esta verdad es tomar la verdad de la palabra que es infalible de Dios. Podemos creer en esta palabra completamente y nunca nos va a fallar porque tenemos un Dios que nunca ha fallado. Vamos a Santiago, siempre capítulo 1, su versículo 22.
Versículo 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera de un espejo su rostro natural. ¿Qué nos está diciendo la palabra? De que nosotros día con día la meditamos, la escuchamos, pero no basta con solo que la escuchemos, sino que también hay que ponerla en práctica. Y esto es uno de los pasos más difíciles. Si escucharla y escuchar cómo nosotros le fallamos a Dios diariamente es difícil. Ya no se diga poner en práctica lo que Dios quiere de nosotros. Es mucho más difícil. Pero la evidencia de que somos verdaderos creyentes es de que si creemos en la palabra de Dios, habrán obras que hablan de que nosotros creemos en Dios también. Va de mano a mano. No puede haber fe si no hay obras, y las obras sin fe tampoco. Gloria a Dios. Por lo tanto, la sabiduría trae un par de cosas, pero queremos entender completamente qué es esta sabiduría que viene de Dios. ¿Será una habilidad más para poder navegar las dificultades de la vida, o será algo más que eso? Y eso es lo que estamos viendo. Cuando estemos en necesidad de ella, dice el versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, yo creo que siempre me encuentro en necesidad de ella. Siempre estamos en necesidad de tener más de esa sabiduría de Dios. Entonces, en cada situación, si no es por decir día con día, es necesario buscar de nuestro Señor. Entonces, la verdad de esta porción, de lo que nos está diciendo de ponerla en práctica, es lo siguiente. Vamos a Santiago 3, versículo 13. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis y mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hasta este momento hemos visto que hay 3 frutos. Obtenemos la sabiduría, tenemos la paz y también nosotros tenemos paciencia. Son 3 frutos de los muchos que se mencionan en este libro, pero vamos viendo de que todos estos frutos no solo son para que los obtengamos y nos quedemos ahí, sino que también somos llamados a algo más de parte de Dios. Quizá en algún momento nos hemos encontrado frustrados con nosotros mismos, diciéndole al Señor, Señor, ¿por qué estoy nuevamente orando por la misma situación? ¿Por qué no he aprendido mi lección desde la primera vez? Pero el hecho de que el Espíritu Santo nos ha concedido el arrepentimiento quiere decir de que el Señor aún sigue tratando con nuestra vida. Y el hecho de que Él nos ha concedido ese arrepentimiento, Él, como le dijo a Pablo, bástate en mi gracia, también a nosotros nos está diciendo de que en su gracia nos debemos de bastar. Entonces, como dice el versículo 5, siempre del capítulo 1 de Santiago, nosotros siempre nos encontraremos con falta de sabiduría, pero eso no nos debe desanimar, sino de buscar más de Dios, buscar más de su sabiduría, y Él la suplirá y en abundancia, en plenitud, hasta que no falte nada y se cumpla la voluntad de Dios. Y el hecho de que está accesible, tan accesible a que nosotros nos postremos y se la pidamos, eso nos hace sin excusa también delante de Dios. Porque puede ser que en este momento uno pueda decir, pero yo no me conozco toda la palabra de Dios. O yo solo llevo un par de tiempo siendo un creyente. Pero el hecho de que tenemos los recursos, tenemos su palabra, nos hace sin excusa delante de Dios para pedirle su sabiduría. Y como repito, Él no se pregunta,
otra vez estás pidiendo sabiduría. Él tiene infinita para darnos a nosotros. Entonces, nosotros en esta noche, si sentimos esa convicción de que no estamos sirviendo lo mejor que podemos hacerlo, eso está bien. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a enseñar cómo debemos estarlo sirviendo. Y usted se preguntará, ¿pero cuándo recibiré esta sabiduría que yo estoy pidiéndole? ¿O cuándo se terminará mi situación? ¿Cuándo se terminará este problema? Y el conocer ahora esto aumenta nuestra responsabilidad como creyente. Como decía, esta pandemia nos ha traído mucho tiempo a nuestras manos y nos debemos preguntar con este tiempo, ¿cómo le hemos pedido al Señor poder obrar, poder continuar expandiendo su reino en esta tierra? ¿Cómo podemos continuar compartiéndole la palabra a personas que posiblemente no podemos ahora sentarnos con ellos, tomar nuestro tiempo, pero es deber de nosotros como creyentes continuar predicando este evangelio? Sea en nuestros lugares de labor, sea por medio de las escuelas, en la calle, donde sea, el nombre de Cristo tiene que ser predicado. Entonces, ¿cuál es el peso de ahora conocer esto? De que no hay excusa alguna. No solo basta, no termina simplemente con saber de que el Señor nos provee con esta sabiduría, sino de que ahora nosotros llevamos un cargo más grande. Y vamos al libro de Lucas, capítulo 12. En esta porción acababa de Jesús de dar una parábola hablando de su venida pronta, también como lo está haciendo en Santiago. Y le preguntó Pedro de que si eso solo le aplicaba a ellos como discípulos o si les aplicaba a todos. Y Jesús les explica de que en esta porción el mayordomo y cómo el Señor quiere encontrarnos cuando Él venga. Él quiere encontrarnos sirviendo, Él quiere encontrarnos haciendo la voluntad del Padre. Pero vamos a un par de versículos antes, aquí mismo, el versículo 42. Dice, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente. Y le pondrá con los infieles, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. ¿Y por qué? Porque a todo aquel a quienes haya dado mucho, mucho se les demandará, y a aquel que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces nos da tres ejemplos: el que sabía la voluntad de su maestro, el que sabía la voluntad y no la hizo, el que no la sabía y estaba preparado y no estaba preparado tampoco, y el que no la conocía pero hizo lo que tenía que hacer. Entonces nuestro conocimiento, cuando nosotros crecemos en la palabra, no solo es para nosotros conocerla, sino que hay un peso sobre nosotros que es de compartirlo con los demás, que es de compartir el evangelio mientras el Señor no haya venido, y de llevar su palabra a cada una de las personas que estén a nuestro alrededor, la verdad. Yo sé que muchas veces no se encuentra una situación cómoda cómo hacerlo, pero el Señor siempre abre un camino para que nosotros lo podamos hacer. Así no tengamos que rendir cuenta del por qué no lo hicimos. Entonces, esos dones como la paciencia, como la sabiduría, que se nos han sido dados por medio de las pruebas que pasamos como creyentes, ahora nos sirven también como experiencia para poder llevársela al que aún no cree en Dios, al que aún no ha dado su vida completamente a Cristo. Vamos a 1 de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. Y dice, cada uno según el don que ha recibido,
Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, queriendo decirnos de que nosotros cada uno recibimos dones conforme el Señor ha querido darnos a cada uno. Unos para enseñar, otros para alabar al nombre del Señor por medio de las alabanzas, de los instrumentos. Cada uno trae algo que el Señor lo ha equipado con eso, y es únicamente para honrar el nombre del Señor y para compartirlo también con los demás, para edificar a su iglesia, para que el hierro se pueda pulir simplemente con el hierro. Y ese es el propósito de nosotros, pasar diversas pruebas y crecer. Vamos a Romanos 12. Romanos 12, 6. Romanos 12, 6 al 8. Y dice: de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si él de profecía use conforme a la medida de su fe. También nos está explicando nuevamente de que conforme el Señor nos ha dado a nosotros, nosotros también tenemos la responsabilidad de darla. No es opcional, no es si queremos, no es una sugerencia, sino que conforme el Señor nos da a nuestra vida, Él quiere que nosotros también administremos esos dones, esos talentos para establecer su reino, expandir su reino y compartir este evangelio. Entonces, como mucho se nos es dado de parte de Dios, su misericordia, el perdón de pecados, como mucho se nos es dado a diario, porque su misericordia se renueva cada mañana, cada día, y es tardo para la ira con nosotros cuando la hemos merecido, cuando hemos estado, ¿por qué no decirlo?, en rebeldía con Dios o en enemistad en algún momento antes de venir a Cristo. Y Él ha sido tardo para su ira. Así también nosotros debemos ser gente piadosa para el mundo, no para ser como ellos, sino para llevarles el mensaje de salvación de Cristo. Y para finalizar vamos al libro de Mateo. Mateo 16. ...24 y 25. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Son palabras duras. Y incluso Pedro fue también el que le dijo a Jesús que su palabra era difícil de llevar. Pero no es imposible. ¿Por qué? Porque el Espíritu que mora dentro de nosotros no es nuestro, sino que es el Espíritu de Dios. Y nos habilita, nos da la armadura de Dios para poder día con día poder pasar estas pruebas, pasar estas luchas. Dice de que cuando venga la tentación a nuestra vida, de que nosotros al resistir al diablo, Él huirá de nosotros. Él se apartará de nosotros. Pero solo es posible si nosotros le pedimos de esta sabiduría a Dios. Solo es posible y usar estos dones que produce las pruebas. Les podemos dar un mejor uso cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios. Y lo difícil que es hacerlo muchas veces, pero no es imposible. El Señor suple, es infinito en misericordia y para darnos de su sabiduría y para que nosotros continuemos llevando de su palabra a cada persona que nosotros tengamos acceso a hacerlo. Iglesia, cerramos nuestros ojos. Gracias Dios, gracias Padre, porque tú estás sobre tu trono, mi Rey. Tú en esta hora te llevas toda honra y toda gloria, mi Dios. Y nuestras vidas que sean para honrarte, para bendecir tu nombre siempre con cada una de nuestras acciones. Para que siempre sea para llevar tu nombre y decirle al mundo, Señor, que solo hay una forma de ser salvo, mi Rey, eres tú. Que podamos salir de este lugar motivados, Señor, de tu palabra, llenos de tu palabra, mi Dios, y que transforme cada una de las áreas de que aún no te hemos rendido. Que tú reines en nuestra mente, en nuestro corazón, mi Dios, y que en esta hora cada uno lleve la palabra
en su mente y su corazón también, mi Dios, que producirá fruto como tu palabra lo dice. Honramos tu nombre bendito y tu palabra que ya es bendita, Señor. Gracias, Dios. Amén. Y amén. Bendiciones, iglesia. Los dejo con nuestra hermana.